Bienvenidos a Ciclismo sin excusas, el canal donde hablamos de ciclismo con pasión, pero siempre con los pies en la tierra. Hoy el Tour de Francia vivió su segunda etapa llana consecutiva, otra vez para los velocistas, otra vez sin cambios en la clasificación general. Y sin embargo, si prestaron atención a la transmisión, se van a haber dado cuenta de un detalle que casi nadie está comentando. Isaac del Toro fue prácticamente invisible durante toda la etapa, y hoy les voy a explicar por qué esa invisibilidad es, otra vez, exactamente lo que Team Emirates necesitaba de él. Quédense hasta el final, porque vamos a conectar esta etapa tranquila con la jugada más grande que se está cocinando dentro de UAE y por qué cada día sin sobresaltos acerca más a Isaac a pelear en serio por el podio en París. Si es tu primera vez por aquí, dale like ahora mismo y suscríbete. Así no te pierdes ni una sola etapa de esta historia que sigue construyéndose. Activa también la campanita, porque conforme nos acerquemos a los Alpes y al macizo central, esto se va a poner mucho más interesante. Ahora sí, vamos al lío. Antes de meternos en la carrera, hay que entender qué terreno se pisaba hoy. Périgueux a Bergerac, 180,4 kilómetros, apenas 1.353 metros de desnivel acumulado, con dos puertos de cuarta categoría metidos en la segunda mitad del recorrido y un último kilómetro completamente llano. Nada que pudiera asustar a un pelotón de favoritos, nada que obligara a UAE a mover una sola ficha pensando en la general. El primero de esos puertos fue la Côte de Dôme, en el kilómetro 102, con 3,6 kilómetros al 3,3%. El segundo, la Côte du Buisson de Cadouin, en el kilómetro 140, con 2,9 kilómetros al 4,3%. Ninguno de los dos es un puerto que rompa un Tour de Francia. Son rampas hechas para que un puñado de corredores sumen algún punto de montaña y nada más. El verdadero peligro del día, si es que existía alguno, estaba en el propio trazado final de Bergerac, con un par de curvas cerradas en el último kilómetro que exigían un posicionamiento perfecto de los equipos de velocistas. Con ese terreno sobre la mesa, era una jornada diseñada para que los equipos rápidos hicieran su trabajo y para que los favoritos de la general, Isaac incluido, simplemente se dejaran llevar dentro del pelotón sin gastar energía de más. Y así fue exactamente como se desarrolló la etapa. Desde temprano, se formó una fuga de tres corredores: Liam Slock, del Lotto Intermarché, Jakub Otruba, del Caja Rural Seguros RGA, y Thibaut Gernalec. Los tres salieron adelante en los primeros kilómetros y establecieron una ventaja que osciló entre el minuto y medio y los 2 minutos durante buena parte de la etapa. Ni Soudal Quick-Step ni Alpecin Premier Tech, los dos equipos que llevaban el peso de controlar el pelotón, pensando en sus velocistas, dejaron que esa diferencia creciera demasiado. Igual que el día anterior en Burdeos, ambos equipos trabajaron juntos, marcando un ritmo constante en cabeza, sin sofocar del todo a la fuga, pero sin darle ninguna opción real de llegar con vida a Bergerac. En el kilómetro 122 llegó el sprint intermedio de Saint-Cyprien, un punto importante de cara al maillot verde. Y aquí conviene hacer una pausa, porque la pelea por esa camiseta se está poniendo interesante. Mads Pedersen sigue siendo el líder de la clasificación de la regularidad, pero Tim Merlier, con 2 victorias de etapa consecutivas, se ha metido de lleno en la pelea y ya solo está a 15 puntos del danés. Es una batalla paralela que va a acompañarnos varias semanas más y que probablemente decida el maillot verde en los Campos Elíseos. Es interesante ver cómo se está armando esa pelea, porque no es solo cuestión de ganar etapas. Pedersen construyó buena parte de su ventaja metiéndose en fugas y sumando en los sprints intermedios, mientras que Merlier está recuperando terreno a punta de pura velocidad en los sprints masivos. Son dos formas distintas de construir una clasificación, y todavía quedan muchísimos kilómetros para que se defina. Nosotros seguiremos esa pelea de cerca, aunque como ya saben, en este canal, el verde es un tema secundario. Aquí lo que nos interesa es el amarillo, o mejor dicho, lo que se está cocinando para pelear el amarillo cuando lleguen los puertos grandes. Después llegaron los 2 puertos de cuarta categoría. En la Côte de Dôme, Liam Slock, el mismo corredor que lideraba la fuga, se llevó el único punto de montaña disponible. Un dato menor para la clasificación de la montaña, que Pogačar sigue controlando cómodamente gracias a su liderato general. El tramo más entretenido de la etapa llegó después, cuando Otruba y Gernalec fueron cazados por el pelotón y Slock se quedó completamente solo en cabeza de carrera, con todavía 40 kilómetros por delante. Y aquí el noruego, el corredor del Lotto Intermarché,
Se ganó a pulso el cariño del público. Siguió pedaleando solo, sin ayuda de nadie, llegando a tener 30 segundos de ventaja cuando faltaban menos de 5 kilómetros para meta. Durante unos minutos, con la persecución del pelotón todavía organizándose, hasta pareció que podía dar la sorpresa, pero la maquinaria de los equipos de velocistas apretó justo a tiempo y Slock fue neutralizado a apenas 1,3 kilómetros de la línea de meta. Una fuga valiente, pero condenada desde el principio. En un día así, con el pelotón ya reagrupado, empezó la verdadera batalla por el sprint. XDS Astana tomó el mando para lanzar a Max Canter en la última curva y justo detrás, Alpecin Premier Tech armó un lanzamiento impecable con Mathieu van der Poel, llevando a Jasper Philipsen hasta el último tramo recto. Ese trabajo de van der Poel abrió un hueco importante y por un momento pareció que Philipsen tenía la victoria encaminada, pero entonces apareció otra vez Tim Merlier. El belga venía escondido en séptima posición, boxeado, con poco espacio para maniobrar, y aún así encontró el hueco justo antes de la última curva. Cuando se lanzó, su velocidad fue completamente inalcanzable para el resto. Cruzó la meta con autoridad para llevarse su segunda victoria consecutiva en este Tour de Francia, algo que no se veía desde Jasper Philipsen en 2023. Segundo fue Biniam Girmay del NSN Cycling y tercero, Olav Koich del Decathlon CMA CGM. Philipsen otra vez se quedó fuera del podio, pese al trabajo enorme de Van der Poel. Ahora bien, toda esa pelea de velocistas, con toda la emoción que tiene, no es el motivo por el que ustedes están viendo este canal. Ustedes están aquí por Isaac del Toro, y aquí es donde tenemos que hablar de lo que realmente importa hoy. Isaac terminó la etapa metido tranquilamente dentro del pelotón principal, protegido por sus compañeros de UAE, sin necesidad de mover un solo dedo antes del último kilómetro. No hubo ataques, no hubo nervios, no hubo ningún momento en el que su nombre apareciera en las incidencias de carrera. Y eso, lejos de ser una mala noticia, es prácticamente la mejor noticia posible para alguien que está peleando por el podio final en París. Piensen en el calendario que lleva UAE en esta última semana. Etapa 7, llana, sin sobresaltos para Isaac. Etapa 8, llana otra vez, sin sobresaltos otra vez. 2 días seguidos en los que el equipo pudo ahorrar hasta el último gramo de energía de su corredor mexicano, justo antes de que el Tour vuelva a ponerse cuesta arriba. Esto no es casualidad, es gestión. Es exactamente el mismo patrón que vimos hace unos días, cuando UAE decidió no perseguir una fuga que le regaló casi 13 minutos al pelotón, dejar correr lo que no importa, para llegar frescos a lo que sí importa. Y en la clasificación general, Isaac sigue firme en la tercera posición, a 3 minutos y 27 segundos de Tadej Pogačar. Por delante suyo solo están el propio Pogačar, con el maillot amarillo, y Jonas Vingegaard, a 2 minutos y 42 segundos del esloveno. Detrás de Isaac aparecen Remco Evenepoel, a 3 minutos y 30 segundos, y Juan Ayuso, el mejor español de la general, a 3:34. 4 nombres gigantes del pelotón mundial. Y ahí está Isaac, sólido, sin perder terreno, sin arriesgar nada en los días que no tocaba arriesgar. Hay quien podría ver una etapa así, sin ataques, sin protagonismo, y pensar que fue un día sin importancia para Isaac. Y otra vez, esa es la lectura equivocada. Los días como hoy son precisamente los que construyen los podios en las grandes vueltas. No se gana un Tour de Francia atacando todos los días. Se gana sabiendo exactamente cuándo guardar fuerzas y cuándo gastarlas. Y UAE, con Isaac como una de sus piezas más importantes, está ejecutando ese plan a la perfección. Que el nombre de Isaac casi ni se mencionara en las crónicas internacionales de hoy no es un signo de que esté desapareciendo del radar. Es un signo de que su equipo está haciendo exactamente lo que necesita hacer con él en este punto del Tour: protegerlo, mantenerlo invisible en los días de transición y prepararlo para el momento en el que sí tenga que mostrarse. Y quiero que se queden con esta idea, porque va a ser el hilo conductor de este canal durante todo el Tour. Cada vez que Isaac desaparece de las crónicas en una etapa llana, en realidad está apareciendo con más fuerza en la planificación de UAE para la montaña. No es casualidad que el equipo haya decidido no arriesgar nada en 2 jornadas seguidas de velocistas. Es una decisión consciente, calculada, pensada específicamente para que su escalador mexicano llegue con las piernas intactas al momento en que de verdad se define un Tour de Francia. Otros equipos
con otros líderes, se están desgastando en cada etapa, peleando posiciones que no valen absolutamente nada de cara a París. UAE con Isaac está jugando un juego distinto, uno que solo se entiende completamente cuando la carretera empieza a subir de verdad, y ese momento se acerca más rápido de lo que parece. Mañana llega la etapa 9 de Malmort a Ussel, 185,5 kilómetros, con un perfil bastante más quebrado que el de hoy, ya entrando en el macizo central. No es todavía una etapa de alta montaña como las que vimos en los Pirineos, pero sí es el tipo de terreno donde pueden empezar a aparecer las primeras grietas antes del primer día de descanso, programado para el lunes 13 de julio. Es el tipo de etapa donde una fuga bien organizada puede complicarle la vida al pelotón y donde los equipos de los favoritos ya no pueden simplemente dejar rodar sin ningún tipo de control. Después de eso, llega el descanso, un momento clave para que Isaac y todo el equipo UAE recarguen energías físicas y mentales antes de la parte más dura del Tour, que todavía está por venir en los Alpes y en los Pirineos finales. Así que si me preguntan cómo evalúo la etapa 8 para Isaac del Toro, mi respuesta es simple: perfecta, cero desgaste, cero riesgo, tercera posición intacta en la general y un equipo que sigue jugando exactamente el juego que necesita jugar para que su corredor mexicano llegue lo más fresco posible a las etapas que de verdad van a decidir este Tour de Francia. Comparen esto con lo que están viviendo otros aspirantes al podio. Evenepoel y Ayuso también llegaron tranquilos hoy, sí, pero sus equipos no tienen la misma profundidad ni la misma capacidad de reparto de fuerzas que tiene UAE, con dos líderes de la talla de Pogačar e Isaac trabajando en la misma dirección. Esa es una ventaja estructural que se nota poco en los días llanos, pero que puede pesar muchísimo cuando lleguen las etapas donde un compañero fuerte marca la diferencia entre perder la rueda del rival o mantenerse pegado hasta el final. ¿Ustedes creen que este tipo de etapas silenciosas, donde Isaac ni siquiera aparece en las crónicas, son, en realidad, las etapas más importantes de todo su tour? Déjenmelo en los comentarios. Me interesa mucho leer su opinión, sobre todo antes de que lleguemos a las etapas donde ya no va a poder pasar desapercibido. Y hasta aquí el análisis de la etapa 8. Si les gustó el video, denle like, comenten su predicción para la etapa 9 y para lo que viene después del descanso, y suscríbanse para no perderse ninguna etapa de esta historia que apenas está entrando en su tramo decisivo. Nos vemos mañana con la etapa 9, aquí en Ciclismo sin Excusas.